Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozosos por estar un día más en la casa del Señor para glorificarle y alimentarnos de su palabra? Bueno, hoy quiero ser obediente a la voz del Señor. Hoy quiero contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Tal vez muchos de ustedes me veían, porque sí me veían, y ahora me están viendo. Me veían que antes estaba pasando por una lucha y una prueba muy difícil, donde estaba hundida en la tristeza, en el dolor, y eso se llamaba depresión. Yo no sé cómo ni cuándo llegó a mi vida todo ese dolor, ese temor que yo de repente empecé a sentir poco a poco, y conforme iba pasando el tiempo, iba aumentando, y aunque yo clamaba al Señor, no podía salir de ahí. De repente llegaba a mi vida una tristeza y un dolor que sentía en el pecho que de repente me llegaba hasta la mano, y mi esposo me decía: ¿te llevo al hospital? Le dije: no, Dios me va a sanar. Fueron 2 meses, 2 meses que yo estuve luchando, que estuve orando, que yo le decía al Señor: yo no quiero sentir esto en mi vida, llévatelo de mí, porque eso no es de ti. Llegó el momento en que yo ya no podía comer, me daba hambre, mi estómago me pedía comida, y empezaba yo a servirme los alimentos, y empezaba a orar, y solamente podía comer una tortilla o máximo 2. De ahí empezaba yo a sentir en el estómago un vacío y tantas cosas que no tengo palabras para explicar lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pasando. Y aunque yo oraba al Señor, cuando sentía eso, iba y me postraba delante del Señor y le decía: Señor, quita de mí todo esto, sáname, libérame. Yo no sé qué es, de dónde vino, pero tú eres mi Dios todopoderoso y lo puedes hacer. Me levantaba de orar y empezaba a hacer mis cosas, y el ataque venía más fuerte. Ese dolor y esa angustia venía más fuerte. Estaba en la casa y quería salir corriendo de ella. Estaba yo en la calle y quería regresar a la casa. Y una ocasión, fue un martes, llegué de ir a dejar a mi hija a la escuela, y yo ya tenía tanto sueño porque no podía dormir en las noches. Iba y me acostaba y no podía dormir, y mi mente se quedaba en blanco, no pensaba en nada, me sentía como ida, como que no estaba en este planeta. Mi mente no sé dónde estaba, pero mi cuerpo sentía que iba nada más caminando así, y era algo tan feo que cuando yo oraba al Señor, yo sentía que mi oración no llegaba ni al techo. Pero dentro de mí, mi espíritu clamaba a Dios, porque aunque a veces sentía tantos deseos de llorar, iba y me postraba delante del Señor, y ahí me quedaba. Conforme fue pasando el tiempo, yo fui viendo que todo eso se le estaba pasando a mi hija y a mi esposo. Y yo le dije al Señor: yo no puedo seguir así. Yo estoy en el grupo de la alabanza, ¿y qué estoy transmitiendo a tu pueblo? Yo necesito estar bien. Y si tú me vas a usar, yo quiero que tú me sanes, porque yo quiero ser de bendición a tu pueblo, no de maldición. Ni tampoco quiero que ellos se contagien. Y el Señor me decía: ten fe. Y yo le decía al Señor: yo tengo fe en ti. Yo solamente espero en ti. Yo dependo de ti, no de nadie más.
Y si tú me pusiste en el grupo de la alabanza, yo quiero que tú me ayudes. Y si no, me bajo o bájame. Y llegó el momento en que yo pensé hablar con el pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Ya no voy a seguir. Porque la tristeza que yo estaba pasando, aún una amiga mía me decía, Carmen, ¿qué te pasa? En tus ojos se ve una tristeza tan profunda, dice, ¿qué te está pasando? Le dije, no sé. Y me dijo ella, tú estás pasando por depresión. Y yo le dije, no sé. Y un día llegó el hermano Beto a la casa como a las 7 de la tarde. Mi esposo y yo y mi hija estábamos ahí en la sala. Y para esto pues traía yo los ojos hinchados de tanto llorar. Y el hermano me pregunta, hermana, ¿qué le sucede? Y le dije, no sé. Una amiga dice que estoy pasando por depresión. Y me dijo, este jueves, dice, voy a decirle al grupo de alabanza que ore por usted. Dice, vamos a orar por usted, dice, y Dios la va a liberar, Dios la va a sanar. Y le dije, sí. Vine ese jueves, oraron todos ustedes y el pastor por mí, todos los del grupo de alabanza. Y me sentí mejor. Esa noche me acuerdo que pude dormir un poco más. Pero esa angustia, ese dolor y esa tristeza y todo lo que yo sentía no se había ido por completo. Ahí estaba. Y todos los días cuando me levantaba a echarle su loncha a mi esposo, yo le decía al Señor, no quiero que amanezca, no quiero, porque no quiero volver a sentir lo mismo. Y ya después llegaba el día, y después le decía en el día al Señor, no quiero que llegue la noche, porque no puedo dormir. Y así me la pasé. Le dije al Señor, si tú no me levantas, yo siento que me voy a morir. Porque en este tiempo he perdido casi 20 libras y siento que mis fuerzas se acabaron. Hoy sí hablaré con el pastor para decirle que me bajo del grupo, que no sigo más. Oí una voz que me dijo, no. Una persona tiene que orar por ti. Y yo le dije, ¿quién? La iglesia. Mis hermanos ya oraron por mí. Y las luchas y las pruebas cada día son más fuertes. Y el Señor me decía, una persona tiene que orar por ti. Y le volví a preguntar, ¿quién? Dime quién. Dime quién y voy ante ella, porque ya no quiero seguir así. Ya no quiero sentir esto, yo quiero que tú lo saques por completo, que tú me liberes. Y yo le volví a preguntar, si es la iglesia, yo le hablo al pastor para que se reúnan todos y oren por mí. Y Dios me dijo, no. Y cuando el Señor me dijo eso, yo sentí un dolor tan profundo que le dije, entonces, ¿quién? Dime quién. Y me dijo, muchos de los hermanos que están en la iglesia están pasando casi las mismas luchas y pruebas que tú estás pasando. Y mi pueblo va a ser restaurado. Pero tú, la persona que tengo para que ore por ti, no es de la iglesia. Y cuando empecé a orar por la iglesia, en ese momento me olvidé de mí. Ya no le volví a preguntar al Señor, dime quién. Sino que el Señor me puso a orar por cada uno de los que están aquí. Por cada uno, porque cada uno estábamos pasando por luchas casi similares a las mías. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero fueron yo creo casi como unas 3 o 4 horas.
Yo le dije al Señor, tú has puesto una carga en mi corazón desde este día para orar por la iglesia, y lo voy a hacer. Porque tu palabra dice orar los unos por los otros, y yo quiero ser obediente a ti. Y si me olvido en este momento de mí, no te pido por mí, pediré por tu pueblo, para que tú lo restaures y lo levantes, porque tú tienes cosas grandes para ellos. Ya no volví a pedir por mí, ni le pregunté al Señor, dime quién es la persona que va a orar por mí. Cuando me levanté y empecé a hacer las cosas porque ya era el tiempo de ir por mi hija, regresé y le di de comer y oí otra vez la voz que me dijo, márcale a tu hermana. Y yo le dije, ¿a mi hermana? Márcale a tu hermana. Le marqué a mi hermana y entró la llamada. Cuando ella me contesta y me dice, hermanita, ¿eres tú? Le dije, sí, soy yo. Ya te estaba yo esperando tu llamada. Y le digo, sí, me dice, sí. Porque Dios me levantó ayer a las 3 de la mañana a orar por ti, por tu esposo y por tu hija. Y me quebrantó tanto el Señor que me dijo que tú estabas pasando por luchas y pruebas muy difíciles y que yo necesitaba orar por ti. Sin yo antes haberle contado lo que yo estaba pasando, ni darle nada, saber nada. Me dice el Espíritu, da testimonio. Y el Señor, cuando te levanta y te quebranta, tienes que ser obediente. Dice, la que más está pasando por luchas y pruebas difíciles eres tú. Y lo que tú estás sintiendo se le está pasando a tu hija y a tu esposo. Y le dije, sí, necesito que ores porque ya no soporto esto que siento. Ella empezó a orar por mí. Y cuando ella oró por mí, mi voz me cambió. Porque yo sentía que mi voz estaba hueca. Yo sentía que no era yo la que estaba aquí. Después que terminé ya de hablar, me dice, Dios quiere que tú lo alabes con estos 3 cantos y otros más que te voy a dar. Apunté los cantos y los busqué en la computadora y empecé a cantarle al Señor. Y me dijo, Dios te va a ir sanando, restaurando, conforme tú le vayas orando, leyendo su palabra y alabándole. Y el canto que me dijo que le cantara al Señor es, con mi Dios yo saltaré los muros. Y después en esta semana, cuando llega el domingo y el hermano Delfino empezó a cantar con ese canto. Y empezó a cantar con el otro canto de Marcos Witt, que también me dijo, mi hermana, tienes que cantar ese canto al Señor. Yo me solté a llorar y le dije, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Tú estás obrando y te doy gracias. Gracias porque al que tú quieres usarlo vas a usar de una manera. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Después me dice mi hermana, cuando le volví a hablar a ella, me dijo, tienes que ungir tu casa. Tu casa tiene que ser ungida y tienes que ver a alguien que vaya contigo. Entonces hablé con la hermana Mónica y le dije que si podía por favor ayudarme a orar por la casa. Y la hermana me dijo, sí, el martes va por mí.
fui por ella y la hermana y yo empezamos a ungir la casa. Cuando la hermana terminó, más bien terminamos, la hermana dice, voy a orar por usted. Y le dije, sí. Oró ella y cuando ella puso sus manos aquí en mi espalda y después me los puso en los pies, yo sentí clarito como algo se cayó de mí. Como que algo que yo traía en la espalda y en los pies y en las manos no me dejaba alabar a Dios con libertad. Y ese día que la hermana oró por mí y el Espíritu Santo descendió y me tocó, mi rostro ya no fue el mismo, porque esa tristeza que yo sentía ya no estaba, porque la misma persona que me había dicho, Carmen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Después cuando me vio me dijo, Carmen, tus ojos brillan. ¿Qué te pasó? ¿Estás feliz? Tu rostro ya no es el mismo. Y le dije, Dios es el que hace la obra. Dios es el que me quitó esa tristeza. Él es quien me ha estado liberando, quien me ha estado sanando, le digo, y ha sido poco a poco. Pero lo que Dios empieza, en algún momento lo va a terminar, porque no nos va a dejar a medias. Entonces, después que fui y dejé a la hermana en la escuela, ya regresé y puse otros cantos y empecé a alabar al Señor. Y en uno de los cantos que yo estaba cantando, el Señor me dice, llegó a mi mente el Salmo donde dice, alzaré mis ojos a Jehová, alzaré mis ojos a los cielos, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Señor me quebrantaba. Y yo le dije, Señor, gracias porque tú estás haciendo la obra en mí, porque ya no siento lo que yo sentía. Porque tú eres el Dios todopoderoso, que para ti no hay imposibles. Al otro día, en la mañana, cuando me levanté a las 3 de la mañana para echarle su lonche a mi esposo, y me puse a orar, y el Señor me dijo, ahora tienes que tomar aceite. Y yo le decía al Señor, ¿aceite? Sí, aceite tienes que tomar para que puedas comer. Para que ya tu estómago pueda digerir bien los alimentos y tu apetito se restaure. Y yo dije, pues al rato voy a tomar del aceite, porque era muy temprano, a las 3 de la mañana, no me sentía bien para tomármelo esas horas. Y ya después que fui a dejar a mi hija a la escuela y regresé y me lo iba a tomar, me dice el Señor, no, ese aceite no. Y yo dije, pues ¿de cuál entonces? Porque yo nada más tengo puro aceite de olivo en mi casa. Y me dice, no, es un aceite especial y lo tiene la hermana Mónica. Y dije, pues hablarle a estas horas a la hermana Mónica, está en la escuela. Y dije, bueno, esperaré hasta que salga ella de la escuela y entonces le hablaré para ir. Y ya empecé a hacer yo mis cosas y estaba yo orando y aunque andaba yo haciendo el quehacer, estaba yo orando y alabando al Señor. Que después llega el tiempo en que ya casi tenía que ir a pagar un bill, que tenía que ir a pagar el bill de la luz. Y en eso suena el teléfono. Y era la hermana y me dice, hermana, ¿qué está haciendo? Y le dije, aquí. Y le digo, ¿y usted? Me dice, pues acá en la casa. Dice, no fui a la escuela. Y ya entonces le dije, oh, entonces puedo ir a su casa. Y me dice, sí, a la hora que quiera, puede venir. Y cuando iba yo ya, fui a recoger a la niña a la escuela y me fui. Pero para esto, cuando iba yo a llegar ya casi a su casa, que iba dando la última vuelta en la calle para
para entrar a la casa de ella, me dice una voz: no eres solamente tú la que va a tomar el aceite, sino van a ser los tres. Y pues dije, pues sí. Y ya llegué yo a la casa de la hermana y ya entré y ella no sabía para qué iba yo. Y ya cuando llegué y le dije a ella: hermana, mire que vengo porque necesito que me dé aceite para tomar. Le dije, porque el Señor me dijo que necesito tomar aceite para que mi estómago se limpie y pueda agarrar más la comida. Y me dice: fíjese que tengo una botella que está limpia, no se ha usado, y hace días yo le estaba diciendo al Señor que en qué lo iba a usar. Y le dije, pues lo va a usar conmigo. Y después me dice ella: sí, dice, pero no nada más usted se lo va a tomar, sino también se lo va a tomar su esposo y la niña. Ahí estaba la contestación del Señor, la respuesta, afirmando. Y le dije: está bien. Entonces nos dio las porciones a los tres nos las tomamos, pero desde ese día que yo tomé el aceite, el vacío y las cosas tan feas que sentía en mi estómago se fueron. Dios, desde que empezaron a orar todos los hermanos que el Señor usó, Dios me fue limpiando, restaurando poco a poco, por medio de las oraciones, leyendo su palabra y alabándole. Porque esa tristeza, y aún en esta semana, el diablo me decía: mírate al espejo, fíjate tu rostro que traes de tristeza todavía. Y yo dije: diablo mentiroso, te equivocas, porque la sangre de Cristo tiene poder y Él nos ha redimido. Él es mi fuerza, Él es mi escudo. Y aunque tú me digas lo que me digas, no te creo, porque mi voz ha cambiado, porque mi vida ha cambiado, y yo lo he sentido y siento el gozo del Señor en mi corazón. Y la tristeza y el dolor se ha ido de mi vida. Después, al otro día me habla una de mis hermanas el miércoles de esta semana y me dice: ¿sabes que a papá le quiso dar un ataque al corazón? ¿Qué era? No, un infarto. Un infarto. Y que está muy grave. Y el diablo empezó a decirme: ¿vas a dar tu testimonio este fin de semana? ¿A dónde está tu gozo si tu papá está en el hospital? Y le dije: no, mi papá está sano, a él no le dio nada ni le pasó nada, porque la paz que yo siento y este gozo, ni tú ni nadie me lo va a quitar. Y era una lucha que venía una vez más. Le hablé a mi hermana Lucy y le dije: oye, ¿qué está pasando? Y me dice: no, pues mi papá está ahí adentro, dice, pero no me dejan entrar, solamente mi mamá está ahí adentro. Y me puse a orar y el Señor me daba paz y me decía: tu papá está bien, tu papá está bien. Y me puse a orar por él de una manera que el Señor puso todas las palabras declarando sanidad en la vida de mi padre, declarando sanidad en su corazón, en el páncreas y en el hígado. Que mi hermana Lucy me dice: va a estar mi papá de 4 a 6 días aquí en el hospital para que le hagan chequeos y lo revisen y esté en supervisión porque según está mal. Y yo dije: no. El Señor me hace sentir en ese momento y me dijo: tu papá no se va a quedar los 4 días, él va a salir antes. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque hoy lo dieron de alta. Entró el miércoles y hoy salió.
Salió bien que el tiempo que mi hermana Lucy estuvo ahí, ella le estuvo hablando de la palabra del Señor. Y mi papá, bien atento, que le decía, sígueme leyendo la Biblia, sígueme hablando de Dios. Yo sé que Dios va a traer a mi familia porque estamos orando por ella. Que por las pruebas y las luchas que hemos estado pasando, Dios las permite. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Y aunque el diablo nos quiera atormentar y nos quiera decir, y aunque veamos las cosas, si nosotros declaramos con nuestros labios que estamos sanos, que somos libres, porque Él ya pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros, aunque el diablo diga lo que diga, no va a poder. Porque si nosotros declaramos la palabra con su boca y confesamos que el Señor es quien nos vino a rescatar, así se oponga quien se oponga, no van a poder. Y yo le dije, Señor, gracias porque el gozo de mi vida eres tú. Que por estos 2 meses que pasé, que yo sentía que no te tenía y que a veces yo te decía, Señor, ¿cómo quisiera que me dieras un abrazo tan fuerte y me escondieras en tu mano para no sentir lo que siento? Yo quisiera que en este momento me agarraras y no salir de ahí. Quisiera recostarme en tu pecho como Juan lo hizo y quedarme el tiempo que sea necesario. Y yo le decía tantas cosas al Señor que me venían a la mente y llorando. Le dije, Dios, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, porque la iglesia ha pasado por momentos muy difíciles. Pero el Señor nos ha mantenido de pie a los que estamos aquí. Y Dios nos ha mantenido con un propósito. Porque entonces nosotros llegaremos a la tierra prometida. Nosotros seremos quien vamos a ir a ganar las almas que están allá afuera, porque Dios nos va a preparar. Él nos va a equipar. No es con nuestras fuerzas, son con las fuerzas del Señor. No es con nuestra sabiduría ni con nuestras palabras, son con las palabras de Dios, que Él es quien nos ungirá y nos enviará a su tiempo. Y solamente nos queda ser valientes y decirle, Señor, aquí estoy. Sáname, libérame, restáurame y envíame. Y ve tú conmigo, porque yo solo no voy. Y yo le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Quiero decirles que los amo mucho en el amor del Señor. Que sigamos adelante porque no estamos solos. Dios es quien levanta bandera por nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar. Que aunque a veces no tengamos las fuerzas, Dios es quien nos da las fuerzas. Dios es quien nos ayuda cada día y nos da aliento de vida para seguir adelante. Eso es todo lo que yo tenía, hermanos. Muchas gracias, Dios les bendiga y perdón si en algún momento los he ofendido. Soy humano, cometo muchos errores, pero de hoy en adelante le dije al Señor, aquí estoy, no me sueltes. Yo quiero seguir adelante y no importa lo que venga, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dios les bendiga, hermanos.